Nuevamente, rector, bienvenido Vicente Cuéllar a Protagonistas de la Mañana para que sea usted como primera autoridad de una de las universidades más importantes de nuestro país. ¿Por qué están movilizados? Buenos días. Buenos días, Gilmavi, y a través de usted a todos quienes están en la red. Bueno, mire, la cosa es sencilla. En primer lugar, nosotros desde la Universidad Autónoma de Río de Moreno observamos que el gobierno pretende modificar la ley 065 sin haber entrado en vigencia plena. ¿Por qué? Porque el gobierno maliciosamente viene desde el año 2011 modificando esta ley ordinaria con una ley especial, que es la ley financiera, y hace que la gestora esté funcionando como un apéndice del Ministerio de Economía y funcionando de manera ilegal con un gerente que está tomando decisiones acerca de los 26.000 millones de dólares que maneja esta entidad pública y que estos recursos pertenecen a los trabajadores. Muy bien. Entonces, eso primero por un lado. Lo que nosotros planteamos es que se institucionalice la gestora pública, que se nombre a los 5 directores que dice la ley 065, y eso es responsabilidad de la Cámara de Diputados y del señor presidente. Eso por un lado. Con respecto al proyecto de ley que plantea la jubilación a los 65 años, primero nosotros observamos el fundamento de este proyecto de ley. Y textualmente este proyecto de ley dice que se debe jubilar a las personas mayores de 65 años porque es necesario crear fuentes de empleo. Ahora la pregunta es, después de 18 años el gobierno del MAS se ha dado cuenta que uno de los problemas estructurales en este país es la falta de empleo. Empleo no se crea botando gente a la calle. Empleo se crea haciendo empresa, invirtiendo y no robándose la plata. Entonces, consideramos nosotros que todos estamos de acuerdo con la jubilación. Yo estoy de acuerdo con la jubilación, pero una jubilación digna y justa, y no una jubilación miserable de muerte como la que en este gobierno se está dando, y pretende el gobierno mantener siempre este mismo discurso populista que no soluciona el problema de fondo. Hay que plantearse en una mesa de diálogo y hacer un nuevo cálculo actuarial, porque el gobierno plantea y dice, para calcular la renta de todos los jubilados hay que considerar que los bolivianos viven 110 años. Y no es así. El índice de desarrollo humano plantea que los bolivianos tenemos una esperanza de vida de 74 años. Entonces, esos son los problemas estructurales y de fondo que hay que discutir antes de pensar en modificar la ley. Bien, rector, en estos puntos usted ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque de un lado dicen una cosa y del otro lado dicen otra cosa, y el ciudadano se confunde. Porque ya lo leíamos hace instante en un libro, quien repite 100 veces una mentira terminan creyendo que es una verdad. Y usted nos está diciendo algo muy interesante, que son 26.000 millones que maneja esta gestora, que tampoco se pudo explicar desde el gobierno primero por qué cambiaron la AFP para que a dedo, como usted señala, ahora sea dirigida por el gobierno. Antes usted, por ejemplo, tenía todos sus extractos de cuenta todos los días, todo el tiempo. Ahora estas personas que fiscalizan no corresponden a los sectores que son los que aportan, porque no vamos a decir que los que aportan son aquellos que tienen sus tienditas o que venden en la rotonda, sino personas que tienen una fuente laboral formal, como su persona, médicos, maestros y otros en el sector privado, que tienen esta jubilación. Y es por eso de que ustedes están haciendo estas observaciones, rector, puntualmente con este tema, para que se nombre cómo sería esta propuesta, para que la gestora tenga los dignos representantes que tengan credibilidad. Mire, en primer lugar, el gobierno tiene que cumplir la ley. La ley 065 que crea la gestora dice que la gestora, al ser una empresa estratégica, se debe manejar, o su administración corresponde a un directorio. ¿Quiénes nombran a ese directorio? Las
ternas se nombran en la Cámara de Diputados y se elevan a consideración del señor presidente para que el señor presidente pueda nombrar a estos 5 directores. Eso no ha ocurrido porque maliciosamente el gobierno introduce en la ley financiera la modificación de esta ley y la gestora sigue funcionando desde su creación de manera ilegal. ¿Cómo puede ser que una sola persona, un administrador, esté manejando los 26.000 millones de dólares que corresponden al aporte de los trabajadores? Entonces, ¿qué planteamos nosotros? ¿Ya? Le decimos al gobierno, señor presidente, primero institucionalice la gestora, que funcione el directorio. Segundo, esta misma ley 065 plantea que este directorio de la gestora cada 6 meses debería asistir a la Asamblea Legislativa Plurinacional a rendir cuenta, a decirle a los legisladores, para que los legisladores hagan conocer a todos los trabajadores dónde está ubicada la plata, dónde se ha prestado esa plata, cuánto le debe el gobierno a esta gestora, cuál es el rendimiento de esos 26.000 millones, cuánto de jubilación le va a corresponder a una persona que ha cumplido los requisitos. Es decir, hay una serie de interrogantes que el gobierno no quiere responder, porque el gobierno en el fondo le está echando mano a esta plata de los trabajadores. El gobierno no tiene en este momento divisa, no tiene reserva, no le está ingresando plata por la venta del gas. ¿De dónde están sacando entonces para sobrevivir? Nosotros presumimos que es la plata de los trabajadores. Esos 26.000 millones se está convirtiendo en una caja chica que maneja el gobierno. Qué terrible lo que usted nos está diciendo, qué terrible, porque imagínese, hay personas que durante toda su vida ya están por jubilarse y han hecho sus aportes. ¿Y qué va a pasar de aquí a unos años, como usted nos dice, que no hayan los recursos económicos, que no hayan esos quintitos que han sido previstos por ustedes, por los que tienen su fuente de empleo laboral? Y entiéndase, para que el ciudadano lo sepa, no es una plata que le está dando el Estado a usted para su jubilación. Es una plata que de su ingreso a ustedes les han descontado. ¿No es así, rector? Es así, perfectamente. La jubilación la solventa el trabajador con su aporte. El gobierno no aporta un solo centavo. Es por eso que usted también ahora le está exigiendo, como principal autoridad de esta casa de estudio y también como líder cruceño, que le responda. Porque esto es interesante, que la gente lo entienda en sencillo. Es interesante porque estamos hablando de 26.000 millones de dinero que son de los que se van a jubilar, que están haciendo este depósito, y que a dedo hay un superhombre o supermujer en la gestora manejando toda esta plata sin informar qué la hace. Así es, así de sencillo. 26.000 millones de dólares. Miren, el gobierno, yo decía, no aporta un solo centavo para la jubilación. Pero además, el gobierno ha dicho hay que aumentar un fondo solidario. Los que ganan más tienen que aportar más para ser solidarios con la gente que gana menos. Y la pregunta es, ¿cuánto aporta el gobierno a ese fondo solidario? Para aumentarle la renta políticamente a algunos sectores. ¿Sabe qué? Gilmavi no aporta un solo centavo. Qué pena. Cero es el aporte del gobierno para la jubilación de los bolivianos y para el fondo solidario, para que muchas personas se puedan jubilar con ese fondo solidario. Entonces, eso el pueblo no conoce, ¿no? O sea, le saca la platita nuevamente del bolsillo a ustedes para darle a los que más necesitarían. Es solidario con plata ajena, ¿no? Y eso el pueblo no sabe. Y aquí no se trata de defender un derecho de los actuales trabajadores. Si nosotros dejamos que esta ley siga así, los nuevos trabajadores, aquellos jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral, a los espacios de trabajo, van a correr la misma suerte. Entonces, no se está peleando solamente por una generación. Se está planteando que se cambie la ley
para beneficio de todos los trabajadores actuales y de los futuros trabajadores que se van a incorporar al mercado laboral. Qué importante y claro que es su mensaje, y es un gusto hablar con personas que son así tan transparentes y lo hablan en sencillo. Escúcheme, señor vecino, usted que está mirando esta entrevista con el rector Vicente Cuéllar. Él decía hace instante, porque desde los diputados y desde los senadores del movimiento socialismo se han escuchado voces que dicen, no, es que no se quieren jubilar, quieren seguir trabajando a los 65 años y ellos ya tienen que irse a su casa, tiene que venir la nueva generación. Pero usted decía hace instante, no se trata de no jubilarse o jubilarse, sino se trata de respetar también el derecho al trabajo de aquellas personas que todavía están lúcidas y que quieren trabajar. Pero también usted decía, no se puede sacar a estos profesionales que han trabajado, estudiado durante muchos años, ¿para qué? Para ser solidarios y crear más empleo cuando recién después de 18 años, dice usted, el gobierno se dio cuenta que no hay fuentes de empleo de nueva creación. Así es, mira, el gobierno maneja un discurso que seguramente confunde a la población. El señor presidente habla mucho de que vivimos en un país industrializado con sustitución de importaciones. Dice, no, Bolivia es el país de la industrialización con sustitución de importaciones. ¿Dónde está ese país si no hay fuentes de empleo? Si el 80% de la población vive en la informalidad, vive del día a día buscando cómo llevar el sustento diario a su casa. No hay fuentes de empleo, no existe ese país industrializado con sustitución de importaciones. Entonces creo que esta es una medida política del gobierno porque hay algo raro también. No han sido diputados ni senadores quienes han presentado este proyecto de ley. Ha sido el propio presidente del Estado. Entonces uno lee la letra chica y se da cuenta que como está en un año preelectoral y ellos saben que el MAS no tiene ninguna opción del 2025, está queriendo comprar conciencia, está queriendo jugar con el estómago de la gente, ofreciéndole empleo para su militancia, para consolidar su militancia y participar en las elecciones del 2025. Entonces, que quede claro, nosotros no estamos en contra de la jubilación, sino que lo que planteamos es que se modifique la ley, una jubilación digna, una jubilación justa y una jubilación voluntaria, porque no se pueden vulnerar derechos que están consagrados en las leyes y en la propia Constitución Política del Estado. Muchísimas gracias, rector. Y mire usted, otro dato muy importante que él nos acaba de dar es que esta ley que es tan resistida, o este anteproyecto de ley, la 035, pues la presentó el presidente del Estado Plurinacional y lamentablemente es por eso que el que estaba llevando adelante esta tratativa, que es el diputado Yusra, no quería escuchar a los médicos. Ahora se han sumado también los maestros que ayer fueron clasificados brutalmente, decía hoy el secretario ejecutivo Osman Cabrera, donde hay más de 30 profesores heridos con gases, con balines, pero también hay uno que está a punto de perder el ojo, rector. Así es, lamentablemente el gobierno denominado democrático lamentablemente comete estos excesos, ¿no? La democracia es la libertad que uno tiene, posee, para hacerse escuchar. El pueblo no tiene militares, el pueblo no tiene policía, el pueblo no tiene jueces, fiscales. Lo único que tiene es su palabra y busca los medios para hacer escuchar su palabra. Y si obviamente hay observaciones, el gobierno tiene que entender. Nosotros hemos planteado, sentémonos en una mesa, discutamos técnicamente, no políticamente, técnicamente, hagamos un nuevo cálculo actuarial, porque la proyección de vida que ha hecho el gobierno está equivocado. No vivimos los bolivianos 110 años, la esperanza de vida son 74 años, busquemos un punto medio, veamos cómo aporta el gobierno para la jubilación solidaria y veamos cómo aporta también el gobierno para la jubilación de todos los ciudadanos. No puede ser que una persona en este momento tenga una jubilación miserable que ni siquiera alcanza para pagar los servicios básicos en su hogar. Entonces, el tema es mucho más de fondo. El gobierno tiene que entender y escuchar a los técnicos. Desde la universidad nosotros nos hemos ofrecido con un equipo técnico para estas mesas de diálogo y a partir de ahí, de cara al pueblo, difundir nuestras conversaciones y que el pueblo sepa quién tiene la razón. Entonces, ojalá que
que el gobierno escuche y podamos participar en estas mesas técnicas. Perfecto, muchísimas gracias. Ojalá que pronto también, como usted decía, logremos esas mesas importantes de diálogo que también era resistido. Ahora, como periodista y presentadora, se me viene el recuerdo de cuando se luchó para que se lleve adelante el censo y finalmente ya los datos se van a entregar finales de agosto. Y la gente recordará que tampoco quería sentarse el gobierno, venían ministros, viceministros y por último terminaron hasta en el Beni, pero finalmente llevamos adelante este censo en todo nuestro país. ¿No es así, rector? Ojalá que en los próximos días... Claro, mire, se repite, ¿no? Nosotros desde la universidad hicimos una propuesta técnica, la defendimos esa propuesta técnica, el gobierno primero no quería escuchar, al final de cuentas terminó promulgando una ley, la 1492, que hizo efectivo el censo de población y vivienda. Sin embargo, lo que obviamente el pueblo no sabe es que ahora estamos procesados nosotros, nos han denunciado por terrorismo, dice que somos terroristas por haber pedido censo para todos los bolivianos. Ojalá que el gobierno cumpla la ley, que haga conocer los resultados hasta agosto. ¿Por qué? Porque a partir de septiembre tiene que distribuir los recursos económicos y también en ese mes tiene que elevar toda esta información de población al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral elabore un proyecto de ley donde se contemple la nueva redistribución parlamentaria. Inmediatamente esta información debe ser elevada también al Sistema Estatal de Autonomía para que se elabore otro proyecto de ley que sea elevado al Consejo de Autonomía para hablar del pacto fiscal. Sin embargo, hay algo que yo la verdad es que no entiendo y me quedé con la interrogante. De acuerdo a protocolo, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, 10 días después de haber hecho el censo, tenía que haber hecho una encuesta de cobertura de la calidad del censo. ¿Quién certifica a los bolivianos la calidad del censo? Lamentablemente, el INE no ha realizado esta encuesta de cobertura de calidad del censo. Lamentablemente, todas las instituciones se manejan políticamente. Técnicamente correspondía hacer una encuesta para ver la calidad del censo. Muchísimas gracias, rector. Ese será otro de nuestros temas a tocar en los próximos días. Auguramos tenerlo nuevamente para que con esa información usted también pueda orientar a la población sobre el censo. Muchísimas gracias.